para que el sueño se cumpla. El Salmo 105, versículo 19, se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Vamos a continuar con nuestra serie de los personajes de la Biblia y hoy vamos a hablar de José. Cuando nosotros hablamos de José, es imposible no asociar a José con los sueños, con el sueño. La Biblia nos muestra que José fue un hombre que Dios le dio sueños y que, como leímos en el Salmo 105, que Dios hizo cumplir sus sueños. La vida de José nos anima a creer que Dios es un Dios que pone sueños en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tenemos sueños en la vida? Tenemos anhelos, tenemos una visión. Y la vida de José nos inspira a creer que es posible alcanzar los sueños. Y quiero que a través de la vida de José, de la palabra de Dios, nosotros podamos mirar cuáles son las cosas necesarias para que se cumpla el sueño. Porque todos tenemos sueños, pero la cuestión es si esos sueños se van a cumplir. Y mucho de eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra vida. Mire lo que dice la Biblia: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. O sea que mientras que Dios nos va llevando a cumplir los sueños, va transformando nuestras vidas. Dios está interesado en ir formando nuestro carácter a medida que vamos en esa búsqueda de cumplir el sueño. Para que se cumpla el sueño, varias cosas. Número uno, para que se cumpla el sueño, lo primero, inspirados en la vida de José, es que nosotros tenemos que creer en los sueños que Dios pone en nuestras vidas. Tenemos que creer. Diga conmigo: tengo que creer en el sueño que Dios depositó en mi vida. Génesis capítulo 37, versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años. Mire la edad en la que Dios empieza a poner los sueños en la vida de José. Era un muchacho, un jovencito de 17 años. Y en el versículo 5 nos dice: y soñó José un sueño. ¿Y qué hizo cuando él soñó algo? ¿Qué empezó a hacer? Lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjese usted que Dios le puso los sueños. No es de que él se inventó los sueños. Dios puso en su vida ese sueño, y es un sueño de grandeza. Era un sueño de que él iba a ser un líder y de que aún sus hermanos iban a inclinarse delante de él. Él empezó a hablar de sus sueños, y lo vamos a notar en los versículos que vamos a estar leyendo, que Josué hablaba mucho de sus sueños, le contaba a las personas, a su familia, sus sueños. Ahora, ¿por qué contaba sus sueños? ¿Por qué
hablaba de sus sueños? Pues sencillamente porque José creía en los sueños que Dios le había puesto en su ser. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual que hablé. O sea que cuando alguien cree, ¿qué hace? Habla. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, la Biblia dice que cuando una persona tiene un espíritu de fe, cree, y lo que cree lo habla. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿De qué hablamos? De lo que creemos, ¿verdad? Hablamos de Dios. Ahora, Dios había puesto en él sus sueños, y él creía en esos sueños, y él hablaba de sus sueños. Hay gente que dice, no le cuentes a nadie tus sueños. Pues la Biblia nos muestra que el que tiene sueños habla de sus sueños porque cree en ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposa, cuando era una niña en la iglesia, una adolescente, en los jóvenes, le preguntaron a ella, estaban hablando de los sueños, le dijeron a ella, ¿cuál es su sueño? Y ella dijo, yo quiero casarme con un pastor, quiero tocar el piano, quiero cantar. Y todos se rieron, ¡ay, casarse con un pastor! Y mire, se casó con un pastor, toca el piano, canta. Dios cumple sueños, ¿sí o no? Ella hablaba de sus sueños porque creía en sus sueños. Ahora, escúcheme en esto: si usted no cree en su sueño, es muy difícil que ese sueño se vaya a hacer realidad. Usted es el que tiene que creer. Puede que los demás no crean, pero ¿quién es el que lo tiene que creer? Cuando nosotros tuvimos el sueño de empezar esta congregación, fue difícil. Es más, cuando yo conté el sueño, la gente dijo, eso no se puede, ¿usted cómo va a hacer? ¿De qué va a vivir? La familia me dijo, vas a vivir de limosnas, porque yo era una persona que tenía un trabajo, era un profesor, trabajaba en una universidad, tenía una buena vida, pero la gente empezó a decir, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a vivir de limosnas? Eso no se puede. Bueno, ustedes están muy jóvenes. Cuando empezamos con este sueño, inclusive en esta ciudad, no nos creían porque éramos unos muchachos de 24 o 20 años, mi esposa, pero nosotros creímos en el sueño que Dios puso en nuestro ser. Ahora, lo importante es que lo creas, así las demás personas no lo crean. Es muy bueno cuando uno tiene sueños y a uno lo apoyan, ¿sí o no? Claro, genial. Pero ¿y si no te apoyan? ¿Qué va a pasar con tus sueños? ¿Los vas a dejar morir o vas a creer en el sueño que Dios te da? Dios pone sueños en nosotros, y si dejamos nosotros de creer en el sueño, no lo vamos a lograr. Lo segundo que tenemos que entender es que para que se cumpla el sueño, nosotros tenemos que enfrentar obstáculos. Tenemos que enfrentar obstáculos y vencerlos. No conozco a nadie, hablando en la Biblia y en lo secular, que hayan tenido sueños y que no hayan tenido que enfrentar obstáculos. Es imposible. Vamos a tener que enfrentar obstáculos, vamos a tener que enfrentar situaciones para que el sueño se cumpla. Mire que cuando él
José empezó a hablar de sus sueños, mire los obstáculos que tuvo que enfrentar. Primero, versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinará sobre nosotros? ¿Señoreará sobre nosotros? Y dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Por eso es que hay gente que no habla de sus sueños, porque le da temor que la gente le aborrezca a causa de sus sueños. Pero es normal. Hay que entender que muchas veces hay gente que nos va a querer apoyar en nuestros sueños, pero va a haber gente que nos va a aborrecer a causa de nuestros sueños, que no van a estar de acuerdo, que no van a creer, aunque se van a poner en contra de nuestros sueños. Algunos se van a inclusive a burlar de tus sueños. Pero dice el versículo 9, y José soñó otro que, o sea que aunque tenía gente que no creía, Dios seguía alimentando el sueño en su ser. Dice, soñó aún otro sueño, y ¿qué hizo él? Y lo contó a sus hermanos. Vea que él sabía que sus hermanos lo aborrecían, pero él seguía hablando del sueño. Dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Es que era un sueño muy grande, ¿verdad? Ahora, y lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Y qué hizo su padre? ¿Su padre qué? Dice que su padre le reprendió a causa de su sueño. ¿Se da cuenta que vamos a encontrar obstáculos? Y muchas veces, inclusive que no debería ser, vamos a encontrar obstáculos en nuestra propia familia. Imagínense que un hijo que dice, yo quiero ser un músico, y su padre le dice, ¿músico? Pero ¿para qué? ¿Eso para qué? De eso no se vive, de eso no vas a ganar. ¿Cuántos saben que eso se escucha? Tienes que estudiar algo que te dé dinero, de lo que puedes vivir. Y lo que hacemos es dañarle el sueño a la persona. ¿Cierto que sí? Pero cuando tú crees en tu sueño, aunque los demás no, y vas a encontrar ese obstáculo, el obstáculo de la incredulidad, el obstáculo de la burla, el obstáculo de que nadie te apoya, que nadie te cree, pues dice que él continuó. Dice, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice, y sus hermanos ¿le tenían qué? Dile a la persona que está a tu lado, alguien te va a envidiar a causa de tus sueños. Pero su padre, aunque lo reprendió, meditaba en ello. Dice la Biblia que en algún momento, a causa de sus sueños, aconteció este desastre. Génesis 37, 18. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ojo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene él. ¿Cómo le decían a él? El soñador. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Ay, aquí viene el soñador, decían ellos, el que habla de sueños. Aquí viene el soñador. Y miren lo que dijeron en el versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y ojo con lo que dice ahí, y veremos qué será de sus sueños. Ellos
querían, más que matarlo a él, querían matar sus sueños. Hay personas que quieren acabar con tus sueños, y mira que eso se convierte en un obstáculo. Enfrentar situaciones difíciles como la que vino a él, de ganarse el odio de su familia, de inmediato dice la Biblia en el versículo 24, y le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. La cisterna eran unos hoyos en la tierra de 3, 4 metros, llenos de barro, y ahí lo tiraron en un pozo a causa de sus sueños. Y fíjense que en algún momento José estaba en el hoyo por sus sueños. Miraba para un lado, lo único que veía era barro. Miraba para el otro, lo único que veía era barro. Pero cuando miraba para arriba, lo que veía era el cielo y el Dios que le dio sus sueños. Van a haber momentos en la vida donde tú y yo, en búsqueda de cumplir el sueño de Dios, nos vamos a encontrar en situaciones donde el panorama es difícil, donde miras a un lado y ves dificultad, donde miras al otro y se ve el panorama oscuro. Pero en esos momentos mira al cielo y créele al Señor que te dio el sueño, porque el Señor que dio el sueño, Él lo cumple. Así estés atravesando dificultades, sí, dale ese aplauso al Señor. Así te encuentres en el hoyo, Dios lo cumple. Dios te saca del hoyo, Dios te ayuda. No quiere decir que no vamos a tener que enfrentar dificultades, sino que cuando enfrentemos las dificultades, Dios va a estar con nosotros. Si el sueño es de Dios, Dios va a estar contigo. Amén. Sí, amén. Pues efectivamente, a pesar de que sus hermanos lo aborrecían, uno de ellos Dios lo usó para sacarlo de ellos. No lo matemos, vendámoslo. Lo sacaron del hoyo, lo vendieron. Dice la Biblia en Génesis 37, 28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. No importa donde quiera que estés, el sueño de Dios viaja contigo. Y dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces fíjese que uno tiene que enfrentar obstáculos en el camino hacia el sueño. Ahora, no puedes rendirte ante el primer obstáculo que ves, porque la realidad del asunto, mis amados, es que, y mucho más en nuestra mentalidad de latinos, cuando nosotros vemos los problemas nos desanimamos y queremos abortar el sueño. Nos casamos con el ánimo de ser felices, pero apenas empezamos a ver que el matrimonio no es fácil, entonces ¿qué decimos? Divorciémonos. Empezamos un negocio con el ánimo de prosperar y apenas vemos que no nos hicimos ricos en 8 días y que el negocio hay que inyectarle y que hay que tener paciencia y que hay que esperar. Entonces no, este negocio no sirve para nada y soltamos. Empezamos a estudiar una carrera o empezamos a estudiar algún instrumento, pero cuando nos damos cuenta que no es fácil, que requiere esfuerzo, que hay obstáculos, abandonamos. Y si tú abandonas, no verás tu sueño cumplido. Hay que permanecer. Todos nosotros hemos enfrentado situaciones, pero hay que perseverar.
Tercero, ¿cuál es lo primero para que se cumpla el sueño? Tenemos que, más fuerte, tenemos que creer en el sueño. Número 2, tenemos que enfrentar los obstáculos y superarlos. Número 3, para que se cumpla el sueño, ojo, lo más importante de todo, para que se cumpla el sueño, tú necesitas que Dios esté contigo. Amén. Dice la Biblia en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, el mayor secreto de José en el cumplimiento de sus sueños es que Dios siempre estaba con él. En los buenos momentos Dios estaba con él, y en los momentos más difíciles de su vida Dios estaba con él. Asegúrate de que Dios esté contigo, de que Dios sea lo principal en tus sueños, porque escúcheme esto, algunas veces en el proceso de perseguir nuestros sueños vamos soltándonos de Dios, y ahí es donde fallamos. Entonces te vas tras el sueño y ya no tienes tiempo para Dios, ya no te congregas, ya no lees la Biblia, ya no dependes de Dios, simplemente empiezas a querer tratar de alcanzar las cosas solo. Y yo te digo, no lo vas a lograr solo. Tú necesitas a Dios en tu vida, tú necesitas a Dios en tu matrimonio, tú necesitas a Dios en tu negocio, tú necesitas a Dios en tu familia, tú necesitas a Dios en el cumplimiento de tus sueños. Para que el sueño se cumpla, yo necesito que Dios esté conmigo. Y cuando Dios está conmigo, Dios me hace próspero. Mire lo que dice ahí: Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Su amo era el que era próspero, o José es el que dice la Biblia que era próspero. ¿Cómo puede ser uno esclavo y ser más próspero que su amo? ¿Cómo puede ser un empleado y ser más próspero que su patrón? Pues cuando él no tiene a Dios y yo sí, porque la verdadera prosperidad está en Dios. Escúcheme esto, no se deje intimidar porque hay gente que tiene dinero y que tiene riquezas. Bueno, genial que ellos tengan esas cosas, pero usted tiene a Dios. Yo tengo a Dios, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice que, amén, Dios estaba con José. Y dice en el versículo 3: y vio su amo, ¿qué vio su amo? Que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, y así halló gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Escúcheme, dice la Biblia: y vio su amo que Dios estaba con él. Entonces, cuando tú entiendes que lo más importante es que Dios esté contigo, hasta la misma gente se va a dar cuenta que Dios está contigo, que tú eres diferente, que hay algo especial en ti, y eso especial es Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que para que se cumpla el sueño número 1, yo necesito que creer en el sueño. Número 2, yo tengo que enfrentar los obstáculos. Número 3, tengo que tener la presencia
de Dios en mi vida. Para que se cumpla el sueño número 4, escúcheme esto, amado, advertencia: no te desvíes del sueño. ¿No qué? No te desvíes del sueño. Enfócate en el sueño. Mira, dice la Biblia en Génesis 39:7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y ¿qué le dijo? Acuéstate conmigo, duerme conmigo. Se le levantó esa mujer con el deseo de llevarlo, ojo, escúcheme esto, de desviarlo del sueño. Algunas veces pensamos que son oportunidades, y algunos dirán: muy bobo ese que no se quiso acostar con esa mujer, yo sí hubiera aprovechado. Claro, por eso es que no alcanzas tus sueños, porque te dejas que no es una oportunidad, es algo que está usando el enemigo. ¿Para qué? Para desviarte del sueño. Entonces, en el camino hacia el sueño se te van a presentar tentaciones, se te van a presentar negocios, cosas que aparentemente son oro, pero recuerda que no todo lo que brilla es. Y eso pasó en la vida de José. Se le presenta la mujer de su amo y le dice: acuéstate conmigo. Pero dice en el versículo 8: y él, ¿qué hizo? Él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta cosa, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y escuche lo que le dice José a esta desesperada mujer fiera del oriente: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y, ¿qué dice él? Y pecaría contra Dios. ¿Qué identificó él en eso? Que en esa cuestión iba a haber pecado, y el pecado te aleja del propósito de Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado retrasa el propósito de Dios. El pecado te desenfoca. Entonces, cuando tú tienes un sueño, tienes que ser inteligente, porque esa relación equivocada te puede desviar del sueño, porque esa persona incorrecta te puede apartar del sueño. Enfócate en el sueño. Y dice la Biblia en el versículo 10: y hablaba ella a José cada día, todos los días era: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo agarró de la ropa, diciendo: duerme conmigo. ¿Y qué hizo él? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José es una fuente de inspiración que nos anima a nosotros a la pureza, a la integridad, a permanecer fieles a Dios. Él hubiera podido tener muchas razones para desanimarse. Mis hermanos me vendieron, estoy lejos de mi familia, estoy pasándolas como un esclavo. Pero él decidió ser fiel a Dios, a pesar de que las cosas no le estaban saliendo como él quería. Sé fiel al Señor, no te apartes, no te dejes desviar por las presiones, ofertas y tentaciones. Huye de todo aquello que te quiere desviar del sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Génesis 39:20 dice la Biblia: y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel, porque su esposa le dijo: este hombre quiso acostarse conmigo. Lastimosamente su esposo no conocía con quién estaba casado, y fíjese que por ser fiel José termina en la cárcel. Esas son las cosas, escúcheme lo que le voy a decir, que muchas veces nosotros tenemos que superar en el camino a alcanzar los sueños. ¿Cuáles? Las contradicciones. ¿Por qué yo estoy haciendo lo recto y por hacer lo que es bueno, por hacer lo que es recto, antes me va peor? ¿Sí o no? Ahí es donde la gente se desanima. ¿Por qué si yo por no pecar contra Dios termino en una cárcel? ¿Por qué si yo hago lo correcto y me está yendo más mal en el negocio? ¿Por qué? Y la gente le pregunta a uno, la gente se cuestiona: pastor, pero ¿por qué Dios? Yo estoy haciendo las cosas bien y me está yendo mal, no veo la victoria. Y muchos allí reniegan de su fe, dudan de Dios y se apartan del camino y abandonan el sueño. Pero yo te quiero decir, a pesar de las contradicciones, a pesar de que no tengan sentido muchas veces las cosas, sigue creyéndole a Dios, porque aunque no lo entiendas, escúchame, Dios tiene un propósito. Piensa en esto: por causa de su fidelidad, él termina en la cárcel. ¿Y por qué Dios lo llevó a la cárcel? Porque en la cárcel estaba, como decimos nosotros los colombianos, estaba la flecha que lo iba a llevar al palacio. ¿Sí o no? En la cárcel estaba la persona correcta. Entonces, nunca reniegues de lo que te pasa en la vida, porque muchas veces lo peor que nos está pasando puede ser lo mejor que nos está pasando. Suena raro, ¿cierto? En estos días me contaba mi esposa de un muchacho que le cogió un poco la tarde, llegó al aeropuerto un poco tarde para su vuelo, y cuando llegó corriendo le dijeron: no, ya se cerró el vuelo, no había partido el avión, pero ustedes saben cómo funciona, dicen: se cerró el vuelo, no puede ingresar. Y él necesitaba viajar y eso se puso a llorar: por favor, déjenme entrar al vuelo, déjenme entrar al vuelo, por favor. Se puso a llorar, gritó, pataleó, y la azafata le dijo: no, 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 no. Preciso, ese vuelo tuvo un accidente, todos se mataron en ese vuelo. Y él se salvó por una persona en el camino que le dijo que no. Entonces, ¿cuántos entienden que hay cosas que aparentemente son negativas en nuestra vida? Hay veces que nos dicen que no y nos enojamos con Dios, o que Dios permite situaciones difíciles y no entendemos y decimos: ¿por qué? Pero aunque no lo entiendes, sigue creyendo en el sueño, porque a lo mejor eso es importante. Eso te va a llevar a algo, te va a llevar a alguien, te va a llevar a una conexión, vas a entender algo, algo va a suceder en medio de eso que es importante para que se cumpla el propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mi amado, gloria a Jesús. Terminó en la cárcel a causa de su fidelidad.
Pero a pesar de que él terminó en la cárcel, dice la Biblia, versículo 21, escuche esto: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El problema no es el lugar donde estés. Lo importante es que Dios esté contigo. Amén. Estoy en la olla pitadora, pero ahí está Dios conmigo. ¿Sí o no? Aquí está Dios conmigo. Estoy en la cárcel, pero Dios está conmigo. Estás pasando dificultades, pero Dios está contigo. Eso es lo importante. Porque peor que estuvieras en un castillo, pero ya Dios te abandonó. Eso sí, olvídalo. Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Número 5, escúcheme esto. Y último, para que se cumpla el sueño, necesitamos que tener un corazón sano. ¿Un corazón qué? Sano. Un corazón sano. ¿Por qué? Porque mira, en medio de todo el recorrido, todo lo que hubo, gente que lo odiaba, que lo aborrecían, sus papás no creyeron en él, una mujer que lo acusó falsamente, un hombre que lo metió a la cárcel, gente que en la cárcel lo usó y se olvidó de él. O sea, él tenía muchas razones para tener un corazón lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de decir: me las van a pagar, espere y verá que yo alcance mis sueños y verá que esos que me echaron en la cisterna, que me tiraron al hoyo, se van a dar cuenta. Ese papá que no creyó en mí, espere y verá. Esa que me acusó falsamente, espere y verá. Porque hay mucha gente, escúcheme esto, mi amado, que está llena de rencor, de resentimiento por lo que le ha tocado vivir en el proceso. Y resulta que para que se cumpla el sueño, lo que Dios más quiere es que tu corazón esté sano. Porque si tu corazón no está sano, no se puede cumplir el sueño. Porque lejos de ser una bendición, te vas a convertir en una maldición para muchos. Mira, dice la Biblia 41:14: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, como dice ahí, apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Escúcheme, dice que en un momento, apresuradamente, lo sacaron de la cárcel. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar las situaciones en un solo día? En un solo momento. Te acostaste por la noche en la cárcel y mañana te vas a acostar por la noche en un palacio. ¿Es posible con Dios o no? Claro, porque yo te voy a decir, Dios puede cambiar tus circunstancias así, en un abrir. Por eso no dejes de creer, aunque la estés viendo mala. Dios puede sacarte de la olla pitadora hoy mismo. Una palabra que Dios diga y te manda a sacar. En un momento Faraón lo mandó a sacar porque se dio cuenta que en la cárcel había alguien que interpretaba sueños, y ese era José. Lo llama, José le interpreta un sueño que lo tiene afectado, y en un momento todas sus circunstancias cambiaron. Dijo en el versículo 41, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo con el cual se daban las órdenes en el reino y lo puso en la mano de José.
O sea, ahora en adelante, José, tú mandas aquí en esta tierra. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Un día estaba vestido con ropas de preso, al otro día estaba vestido como un rey. Dice, le puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos ven lo que hace Dios? Mira cómo Dios cambia las circunstancias. Ahora él estaba en un carruaje vestido de rey, y por donde él pasaba la gente se tenía que. ¿Te acuerdas de esa mujer que le decía acuéstate conmigo? Ahí estaba ella. ¿Te acuerdas de ese hombre que lo mandó a la cárcel? Ahí estaba. Esa gente que le hizo la vida imposible, Dios cambió sus circunstancias. Pero lo más importante es que mire cómo su corazón estaba sano. Vamos al versículo 6. Dice: y José era el ¿qué? El Señor de la tierra. Mire ese título tan grande. El Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Esos que lo hicieron la vida imposible. Se inclinaron con el rostro a tierra. Y dice el versículo 9, ojo, entonces se acordó José de ¿qué? Se acordó de los sueños que había tenido. ¿Se acuerda de los sueños que él había tenido? Que se le doblaban los manojos, que se le postraban las estrellas. Cuando él vio todo el mundo postrándose, entendió que Dios cumple los sueños. Escuche lo que dice: se acordó de los sueños. Si dice se acordó, quizás es porque se le había olvidado, ¿cierto? Muchos de nosotros, mis amados, se nos han olvidado nuestros sueños, porque la vida se ha puesto tan difícil que hasta se nos ha olvidado los sueños que nos dio Dios. Pero la noticia es esta: que aunque a ti se te hayan olvidado los sueños, a Dios no se le ha olvidado los sueños que Él puso en ti, y estás en el proceso para que esos sueños se cumplan. Ahora dice la Biblia, mire el corazón de José. Dice la palabra, versículo 4: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Otro que tenga el corazón dañado le dice: fuera, aléjense de mí. Pero cuando tú tienes un corazón sano, ¿qué dices? Acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora no se entristezca ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice: así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra. Versículo 15, y dice, ojo, y besó a sus hermanos. ¿Qué hizo? Los besó. ¿Y qué más hizo? Y lloró y los abrazó, y sus hermanos hablaron con él. Ellos tenían miedo de que él se iba a vengar, y él le dijo: ustedes no se preocupen, porque yo los voy a alimentar, yo los voy a bendecir, conmigo no les va a faltar nada. ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba ¿qué? Sano. Cuando tú tienes ganas de cumplir el sueño para restregarle a la gente en la cara, para mostrarle a los demás, para que se den cuenta,
tu corazón está enfermo. Y por eso no se te cumple el sueño, porque tu corazón no está sano. Pero cuando tú estás sano, Dios dice: ya te puedo poner en el lugar donde te quiero poner, porque tu corazón está correcto. A Él no le afectó el anillo en el dedo. A Él no le afectó tener un collar de oro en su cuello. Porque ¿cuántos saben que hay personas que les afecta eso? Ay, consiguieron un carro a cuotas, lo están pagando, ni siquiera es de ellos, es ya un carro a cuotas y ya se bajan así de carro. Con un carro a cuotas, por favor, con 5 centavos. Y aquí en Colombia sí que se ve eso, ¿cierto? Alguien que consigue 4 pesitos y ya se cree. ¿Sabes por qué? Porque su corazón está ¿qué? No está sano, mi amado. Si Dios te pone un anillo en el dedo, si te pone un collar, si te pone en un palacio, entre más Dios te dé, sé más humilde. No mires a la gente por encima del brazo. No te creas más que los demás, porque entonces eso significa que no estás preparado para que el sueño se cumpla. Para que el sueño se cumpla, humíllate, sé humilde, sé manso. No tengas odio, rencores, resentimientos. No estés con pleitos, con peleas, con motivaciones incorrectas. Y entonces, escuche esto, mi amado, el sueño se cumple. Pongámonos de pie, por favor, y leamos el último versículo, Salmo 105, 19. Escuche esto. Dice la Biblia: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor ¿qué? Puso a prueba el carácter. Mira, Dios ni siquiera está tan interesado en el cumplimiento del sueño, sino en formar tu carácter. Y cuando tu carácter está formado, para Dios todas las cosas que nosotros tenemos por grandes, la Biblia dice que para Dios son simplemente añadiduras. Por eso la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y escúcheme lo que le voy a decir para terminar. Ya hablamos de qué hacer para que el sueño se cumpla. Tu sueño, el sueño que Dios puso en ti. Pero yo quiero hablarte hoy del sueño de Dios. Porque Dios tuvo un sueño contigo y conmigo. Y el sueño de Dios es el sueño de vernos a nosotros libres, de vernos a nosotros salvos, de darnos vida eterna, de estar con nosotros por la eternidad. Él no te quiere ver derrotado por el pecado, sufriendo. Él no te quiere ver condenado, Él quiere verte libre. Y para que se cumpliera ese sueño, Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz. No se trata de religión, se trata de un nombre, Jesús. La Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. Hoy quiero invitarte para que se cumpla el sueño más importante, el sueño de Dios, de que tú seas salvo, de que tú tengas una vida nueva, de que tú seas transformado y puedas vivir en la eternidad con Él. Para que se cumpla ese sueño, la Biblia dice que es necesario
que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, seremos salvos. Hoy quiero invitarte, a ti que viniste por primera vez, a todos los que nos visitan hoy, a todas las personas que están aquí y que necesitan reconciliarse con Dios, a que con tus ojos cerrados hagas conmigo una oración que puede cambiar tu vida. Es la oración más importante. Es la oración donde tú le abres las puertas de tu vida a Dios y te entregas a Él. Y yo quiero invitarte a que tú repitas después de mí esta oración y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que me he desviado de tu camino, que por seguir mi corazón he hecho lo malo, pero hoy escucho que tú me amas y que enviaste a Jesucristo a morir por mí en una cruz. Hoy yo abro las puertas de mi corazón. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Desde hoy yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Cuenta conmigo. Yo quiero que tu sueño se cumpla en mi vida. Y yo hoy reconozco que te necesito en mi vida. Ayúdame para creer en ti y para creer en el sueño que tú pusiste en mí. Ayúdame para enfrentar todos los obstáculos que se presenten en mi vida. Señor, que tú estés conmigo siempre, que nunca me dejes. Señor, ayúdame a perseverar y ayúdame, Señor, a tener un corazón sano. Hoy renuncio a todo odio, a todo rencor, a todo resentimiento, a todo orgullo, a toda soberbia, a todo lo malo que haya en mi corazón, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, no permitas que yo me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Guárdame de las tentaciones, guárdame de todo lo malo que me quiera desviar. Protégeme y cuídame como la niña de tus ojos. Hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Gracias por ser mi Padre. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.